Hola de nuevo. En este módulo 2.8 vamos a estudiar cuáles son las aplicaciones vehiculares de las pilas de combustible. Hemos visto que no es la aplicación mayoritaria, de momento no está demasiado implantada, pero que sí que es muy interesante dado que el 30% del consumo energético de este país, en general de la Unión Europea, se destina precisamente al sector transporte. En otros módulos de esta unidad hemos estudiado algunas de las alternativas que existen en la actualidad al uso de gasolina o de diésel en motores térmicos normales y corrientes. Hemos visto precisamente cuáles son los pros y los contras del uso de biocombustibles o directamente del uso de hidrógeno en un motor de combustión interna y nos preguntábamos si realmente proporcionaba un balance de dióxido de carbono o un balance energético favorable. Y también hemos estudiado cuáles son los fundamentos del funcionamiento de un vehículo eléctrico. Hemos visto que de momento las prestaciones no son suficientes para satisfacer al conductor, es decir, a quien tiene que comprar el coche. Al final, y en este módulo, lo que vamos a hacer es ver cuáles son las posibilidades de las pilas de combustible dentro de este campo, es decir, para utilizarlo en aplicaciones vehiculares ligeras. Las pilas de combustible se pueden aplicar dentro de este campo en dos grandes áreas. Dentro de vehículos ligeros, de los automóviles, podrían reemplazar o complementar de alguna forma el uso de los motores de combustión interna que se están utilizando actualmente. Para ello utilizaríamos pilas conteniendo membranas de intercambio protónico, o bien en vehículos más pesados, militares o de lujo, podríamos utilizar pilas de combustible que tengan electrolitos de óxido sólido, en los que ya tengamos que proporcionar potencias mucho mayores. En cuanto al uso del combustible, existe un debate sobre cuál es el combustible que mejor o que más prestaciones darían a este tipo de aplicaciones. En principio, este tipo de pilas surgieron sobre todo a partir del interés que generó el uso del hidrógeno. Sin embargo, existen problemas en el almacenamiento y en aspectos relacionados con la distribución del hidrógeno que ya se están intentando resolver, sobre todo por la implementación del hidrógeno en motores de combustión interna. Estos problemas y también cuáles son las ventajas medioambientales del uso de hidrógeno se han estudiado en otros módulos de esta misma unidad temática. Podríamos plantearnos el uso de metanol, bien de forma directa, alimentando el ánodo de una pila, o bien como primer paso para el reformado y la obtención de hidrógeno. Existe una manera relativamente fácil de obtener hidrógeno a partir de metanol. Sin embargo, también sería necesario el aporte de una cierta energía, por tanto, una vez más nos plantearíamos si es un proceso energéticamente favorable, y además las eficiencias de este tipo de pilas, si lo quisiéramos utilizar de forma directa, son todavía demasiado bajas. Podemos intentar utilizar gasolina o cualquier otro tipo de hidrocarburo, incluso gas natural, pero una vez más tendríamos problemas en cuanto a la conversión a hidrógeno en el reformado, o bien si lo quisiéramos utilizar de forma directa volveríamos a tener eficiencias bajas y además la generación de compuestos con carbono como el dióxido de carbono. En este cuadro que hemos visto en otros módulos, en este caso lo que estaríamos, la ventaja del uso de metanol o etanol dentro de este tipo de aplicaciones vehiculares es que lo podríamos obtener a partir de biomasa o a partir de otro tipo de energías renovables mediante el uso de electricidad. También podríamos hacer uso de las energías convencionales, es decir, podríamos hacer uso de compuestos o combustibles fósiles para la obtención de metanol, metano, etanol o incluso hidrógeno que alimentara nuestras pilas de combustible. Pero una vez más estaríamos volviendo al principio del problema, y es que estaríamos generando CO2 y también estaríamos teniendo un consumo de energía considerable. Estos son algunos de los aspectos más importantes en relación al sector de transporte que hemos estudiado también en otros módulos. El objetivo es reducir las emisiones de dióxido de carbono y otros gases que contribuyen al cambio climático, pero hacerlo sin que eso provoque un aumento en el coste de los vehículos finales. Además, se está intentando utilizar metanol como combustible principal para eliminar problemas precisamente en el almacenamiento o la distribución de hidrógeno, y de momento no existe un horizonte demasiado cercano para la implantación de este tipo de coches. Precisamente en cuanto a implantación de este tipo de vehículos ligeros con pilas de combustible, la primera prueba que se llevó a cabo, el primer prototipo, es del año 1994 por parte
de Mercedes-Benz, que intentó, que hizo un prototipo que era el Neckar 1, el New Electric Car, que era una furgoneta de grandes dimensiones que albergaba varios depósitos de hidrógeno que prácticamente copaban toda la parte de cargo del vehículo, dejando prácticamente un espacio muy pequeño para lo que serían los pasajeros y los pilotos. Esto fue un punto de partida interesante y a partir de ahí se desarrollaron el Neckar 2, 3, 4 y 5, ya intentando minimizar siempre cuál es precisamente el volumen máximo, el volumen que se utiliza de combustible. En particular, en el Neckar 3 se utilizó un prototipo de coche basado en la clase A de Mercedes, que es la más pequeña, alimentado con metanol. Esto hizo que existiera evidentemente un mayor volumen disponible para maletero y también para pasajeros, dado que el metanol, como ya sabemos, es líquido a temperatura ambiente y no tiene tantos problemas en cuanto a su almacenamiento. Existen otros programas, como el programa Nebus, para flotas de autobuses públicos en ciudades como Hamburgo, por ejemplo, y otros muchos ejemplos en la actualidad. A la hora de diseñar un coche o un vehículo ligero que trabaje o que funcione con pilas de combustible, tenemos que tener algunos aspectos arquitectónicos. El problema, básicamente, es que necesitaremos tener un tanque de almacenamiento lo suficientemente grande como para que el coche tenga una autonomía considerable y que las prestaciones no sean demasiado bajas respecto de un coche que trabaje con un motor de combustión interna. En ese sentido, y en otros módulos lo hemos visto, se está utilizando la tecnología de hidrógeno licuado o se está probando el uso de alcoholes de bajo peso molecular como el metanol o el etanol, como hemos visto antes. Otros métodos de almacenamiento del hidrógeno basados en hidruros metálicos o el uso de reformadores está todavía en fase experimental. De todas maneras, la idea, es decir, el objetivo es que al final el coche se comporte igual que se comporta un coche alimentado por gasolina en la actualidad o por diésel. Sin embargo, este tipo de aplicaciones, este tipo de vehículos va a tener unas limitaciones inherentes que hay que superar si se quiere que estos vehículos sean competitivos con los actuales. Volvemos a tener el mismo problema que teníamos en los vehículos que trabajan con combustión directamente a partir de hidrógeno, y es que necesitamos una redistribución de este material, lo cual no va a ser fácil implantar en la actualidad. Además, vamos a necesitar el desarrollo de reformadores si queremos utilizar otros combustibles como primer paso en la implantación de pilas de combustible en este tipo de aplicaciones, y además vamos a tener que reducir los costes de los catalizadores, es decir, los costes del material que normalmente suele encarecer la pila de combustible. Además, otro de los problemas considerables de las pilas de combustible que hemos estudiado, que vamos a estudiar en otras unidades, es precisamente el tiempo de vida por envenenamiento de los catalizadores o del electrolito o de cualquier otro componente básico de las pilas. Este sería un esquema que mostraría cuáles son las diferencias de eficiencia que existe entre un vehículo que utilizara pilas de combustible o un vehículo que utiliza combustión interna, como por ejemplo los actuales. Como vemos, la diferencia fundamental está en que la eficiencia de un proceso térmico es siempre mucho más bajo de lo que va a ser un proceso que utilice reacciones electroquímicas. Volviendo a la base de este curso, la reacción electroquímica consigue obtener energía eléctrica directamente a partir de la energía química compuesta o que está entre los compuestos, mientras que este tipo de vehículos que utilizan combustión requieren un paso intermedio, lo que provoca que la eficiencia global vaya a ser menor que en el caso de otro tipo de sistemas que utilicen pilas de combustible. En todo caso, en cualquier aplicación habría que considerar todos estos procesos de recuperación, procesado, reformado, el proceso de electroquímico de conversión energética y, por último, cómo gestionar esa potencia para saber cuál es, en último momento, la energía transmitida a partir de la fuente energética y hacer el balance energético. Aquí tenéis un par de ejemplos, simplemente un par de ejemplos gráficos que hemos visto en otra unidad. Por ejemplo, el coche Toyota que utiliza pilas de combustible y que ya tiene una velocidad máxima de 150 km/h. Una vez más es una limitación porque no está ni mucho menos al nivel de otro tipo de vehículos, pero la autonomía ya se está aumentando hasta unos 300 km. Como siempre, eso va a depender de la capacidad que tenga de almacenamiento de hidrógeno dentro del tanque. Y otros vehículos utilizados en otras aplicaciones de menor calado, quizás.
Para concluir, podríamos decir que las pilas de combustible se están estudiando para aplicarse en vehículos ligeros y existen bastantes limitaciones todavía, sobre todo relacionadas con el almacenamiento y el suministro del combustible, aunque se está trabajando en el uso de alcoholes de bajo peso molecular que eviten el tener depósitos tan grandes y que además sean más seguros desde el punto de vista de la conducción, aunque todavía está de momento en fase de preparación y no resulta competitivo frente al uso de coches o de vehículos que se alimenten con motores de combustión interna actuales. Y esto es todo lo que os queríamos contar sobre las aplicaciones vehiculares de las pilas de combustible, aunque tenéis mucha más información, por supuesto, en la red y en los manuales correspondientes.